eu vou a conversar com a senhora Norma. Norma, madre, e Norma, hija. Senhora Norma, como le va? Bem? Bien, gracias a Bem? Dios. Norma, como le va? Bem? Bien. Ahora bem. Vou falar com sua mamá. Senhora Norma, Diga. como era a vida en el passado? Ay, mi vida fue horrible, pastor, obispo. Mi vida fue algo que solo recordar me vuelve el sufrimiento, porque fueron años de sufrimiento. Yo tenía unos dolores que no podía ni pararme ni levantarme. Iba cargada al hospital a ponerme unas inyecciones de morfina para quitarme el dolor. Yo sentía que mi estómago se hinchaba, sentía dolores de cabeza tan fuertes, que solo quería dormir. Y yo y dormía el día, porque si dormía de noche tenía tanta pesadilla que no podía, levantaba con tanto miedo, a veces lloraba en las pesadillas sin poderme despertar. Fue una vida horrible, pastor, obispo, perdone, fue una vida horrible. Entonces yo estaba sin ese sufrimiento que intenté quitarme la vida. Como? Yo en mi vida equivocada que vivía le pedí a Dios, decía, hoy me voy a ir a coger un bus, haz que ese bus ya no venga, ya no regrese, que se dé vueltas, que choque, le decía a Dios. Y otra vez intenté tomando veneno para ratas. Ya me lo estaba preparando y vino un vecino y me dijo, ¿qué estás haciendo? Dije, ya no aguanto esta vida, quiero desaparecer. Entonces él cogió el vaso y lo tiró afuera, dijo, pide paciencia a Dios y no lo hagas. Y doy gracias a Dios porque fue el mismo Dios que mandó a ese hombre, a un vecino que Usted já impidiera. não tinha ganas de viver. No, ya no tenía ganas de vivir porque lo había intentado todo, pastor, obispo. Lo había intentado todo. Fui donde los brujos, fui donde el doctor, fui a hospitales. Me decían, allá hay un señor que cura, yo iba. Me decían, allá hay otro, yo iba por ver mi salud porque no soportaba los dolores. Era horrible, horrible. Usted estuvo involucrada com os brujos? Sí. A que grado, por exemplo? Que hacía usted? ¿Hacía trabajos? ¿Participaba de trabajos? Hacía lo que ellos me decían. Por ejemplo. Me decían, trae huevos, me llevaba huevos. Me decían, trae tu ropa, lo llevaba la ropa. Me decía, riega eso en tu casa, me mandaban a regar como sal. Yo regaba en mi casa. Me decía, toma estas aguas, yo los tomaba. Hacía todo lo que ellos me decían. Ajá. Si ellos me decían, ve y pone esto debajo de tu almohada, me mandaban a poner como unas imágenes. Yo ponía abajo la almohada y nada funcionaba. Nada. Nada Ou funcionaba. seja, usted não tinha dificuldade para obedecer. No. Ellos hablavam. Y yo lo hacía. Ajá. Yo lo hacía, obedecía porque quería mi salud y no lo encontraba. Fui a cada lado y nada. Hasta que yo era muy católica y llegué a conversar con el cura que decimos y le dije la situación que estaba pasando y él me dijo, resígnate mujer, es la voluntad de Dios. Entonces yo me resigné, me entregué a la muerte. Déjeme hablar sobre esto. La enfermedad, el sufrimiento, los dolores, não são de la voluntad de Deus. Porque el Senhor Jesús em la cruz sofreu nuestros dolores. Levou consigo nuestras enfermedades. Ele levou as enfermedades para que hoje usted não las tenga. Ele sofreu os dolores para que hoje usted não sufra. Quando há el conhecimento de esta verdade, então uno não se encontra, uno não vai quedar-se resignado, uno vai reaccionar. Por exemplo, você paga a renta de sua casa. Você já pagou a renta de fevereiro. A renta de fevereiro, você já la pagou. Se alguém disse assim, mire, há que pagar a renta de fevereiro, você vai pagar-la uma vez mais? Não. Seguro que não. Você hasta chama a polícia. Pero pagar, você não vai pagar. Porque você sabe que você já la pagou. Lo mesmo sucede
com os dolores, com as enfermidades, com o sofrimento. Uno já não vai sofrer porque tem a consciência que o Senhor Jesus sofreu nuestros dolores. Quando há este conhecimento, ao invés de uno quedar-se resignado, uno reacciona. E quando ele falou que era para você resignar-se? Yo me resigné y la cosa empeoró. Empezó a caer mi hijo con ataques. Entonces ya no era Ataques. solo yo, ya era también mi hijo. Que ataques? Le daba unos ataques él iba caminando y a veces se le caía del camino, se miraba para atrás y ahí quedaba. Fueron 3 veces que yo vi eso con mi hijo. Ele tinha quantos anos? Como 9 años en aquel 9 tiempo. anos. 9 años, sí. Niño. Sí, era horrible. Entonces, yo cuando me iba al doctor, me ponían esa inyección, yo sentía como que, yo decía, un tren pasó por encima de mí. No podía mover mi cuerpo como 3 días. Era peor. No que sentía el dolor, pero no sentía mi cuerpo. Era como mi cuerpo estar muerto. Entonces yo dije, ¿para qué quiero vivir así? ¿Para qué? Y ya veía a mi hijo, entonces decía, Dios, mátame junto a mis hijos. ¿Por qué no me llevas? Es eso lo que yo decía, ya es que me muera ya. Entonces un día me acuerdo que salí con mis hijos, estaba en el parque, yo sentada y triste esperando, porque el doctor me dijo que ya no iba yo a vivir. No me encontraba nada, pero decía, ella tiene migraña. La migraña le da por todo, por el frío, por el calor. Entonces yo decía, tengo migraña y la migraña me va a matar. Su problema de salud era a migraña? No, era algo espiritual, yo creo, porque era brujería. Pero los síntomas eram de migraña. Los síntomas, no sé, el doctor me decía... Dolores de cabeza constantes. Sí, dolores de cabeza. ¿Es esto? Era esta parte horrible, horrible. Yo perdía la vista, me quedaba sin vista en la calle y me sentía el dolor de mis huesos, como que si gusanos andaban así en mi cuerpo. Yo decía, las culebras ya me comen. Y era horrible, obispo. Já era problema de quanto tempo? Desde que yo tenía 13 años, me acuerdo, hasta que yo tuve 35 años. Ajá. Fueron muchos años de sufrimiento, muchos años. Senhora Norma, e com sua hija Norma? Você já falou de seu problema, já falou de lo que passava com seu hijo, que tinha ataques com 9 anos, Sí. ninho. E com Norma, sua hija, que passava? Eso fue después, cuando yo ya conocía la iglesia. Yo entré en la iglesia por una invitación, estaba en el parque esperando, sin saber qué hacer, esperando la muerte, porque el doctor me había dicho que me quedaban meses de vida. Entonces, Meses de vida. sí, meses de vida, como 3 meses le había dicho a mi suegra, porque a mí no me dijo. Entonces yo estaba sentada ahí esperando la muerte con mis hijos y triste, y alguien me invitó, dijo, ¿quieres ir a la iglesia? Está aquí a la vuelta. Y yo dije a mis hijos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Vamos. Não há nada para perder? Sí, fui y no me gustó. Yo vi gente aplaudiendo, dije, están locos porque ya llegué al final, no entendí nada. Pero a la siguiente semana fue la misma situación y estuve cerca. Dije a mis hijos, vamos a curiosear, a ver qué hacen ahí. Y yo me fui y cuando yo vi una línea de personas que estaban grabando para la tele y vi que daban sus testimonios que han sido curados de la cabeza, del estómago, de úlceras, de toda enfermedad. Y yo quedaba escuchando y escuchando cada testimonio y yo dije, ¿y por qué yo no me curo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces había sido una obrera, le digo, ¿qué tengo que hacer para yo también curarme? Y ella me dijo, ve, te llevo con el pastor. Me llevó con el pastor y conversé, como le estoy diciendo a usted, le dije al pastor. Digo, ya he hecho de todo, ya no tengo qué más hacer. Y él me dijo, no has hecho de todo. Digo, ¿pero qué más hago? El cura me dijo que me resignara. No te resignes, mujer, me dijo. Lucha. Ven, dijo, 7 viernes, 7 domingos, 7 martes. Si en ese tiempo que tú vienes no te curas, ni tú ni tu hijo no vengas más. Pero vas a hacer lo que yo te diga. Entonces, usé mi inteligencia y dije, pues voy a ver, no tengo más nada que perder. Ya tengo meses de vida, pues ¿qué me queda? Entrou com 3 meses de vida. Sí. 3 meses. Y con mi hijo cayendo con ataques. No le llevé al doctor porque yo Usted dije, ¿para qué? Usted tinha 3 meses de vida e seu hijo com os ataques. Sí. Que passou?
Entonces empecé a luchar como él me dijo, empecé a ir, usaba el agua, usaba el aceite, y no tenía dinero, ese tiempo estaba sin dinero, iba caminando, empecé a hacer todo. Y me acuerdo un día que el pastor dijo, era un 2 de noviembre, allá en mi país se celebra el Día de los Muertos, y me dijo él, los que quieren ir a ver a los muertos, váyanse, no hay ningún problema, pero los que estén sufriendo de insomnio, pesadillas, no puedan dormir, vengan escribiendo en una hoja de papel todo lo que están sufriendo. Y es lo que yo hice. Llegué allá y preparé mi carta para Dios. Y le dije, Dios, esto no es vida. Esto no es vida porque yo no quiero vivir así. Si tú existes, yo quiero que te manifiestes en mi vida y me digas qué es lo que más tengo que hacer para que tú me cures. Entonces me fui llevando esa carta y el pastor dijo, alcen la hoja y vamos a orar. Y ese día oré así diciéndole a Dios, ¿qué más quieres que yo haga? ¿Qué más debo hacer? ¿Por qué no me llevas ya? Porque para tenerme así, mejor me llevas, me sanas o me llevas. Y créase que esa noche volví a tener pesadillas, pero esa noche soñé que yo lo mataba al diablo en mis pesadillas. Y desde esa noche a la siguiente noche que fui a dormir, duermo hasta ahora que si no suena el despertador no me despierto, descanso. Ou seja, você isso um desafio. Ou és, ou és. Ou és, ou és. Los dolores desaparecieron. Desaparecieron. Yo pude dormir. Dolores de más de 20 años. Desaparecieron todos, todos. El dolor desapareció, tuve fuerzas a mi cuerpo, pude dormir. Mi hijo, desde esa vez que llegó a la iglesia y un obrero oró por él y limpió con el aceite, nunca más ha vuelto a caer con ataques. No he tenido que llevarlo al doctor, que gastar nada. Hasta ahora no ha sufrido nunca más. E quando a senhora Norma chegou com 3 meses de vida. Vamos aclarar isto. 3 meses de vida. Su hijo com ataques. O ninho, 9 anos. Pero creyendo em la palavra, incluso, senhora, você falava, eu estava aqui pensando, para você foi hasta sencillo obedecer a palavra do pastor, porque você obedecia a palavra de los brujos. Sí. Los brujos hablavam, você creía, hacía caso e obedecia. E obedecendo a la palavra, Deus hizo el milagro em la vida. ¿Hace quanto tempo isto? Como unos 12 años. 12 anos. Sí. Hace 12 anos. E ela já tinha solo 3 meses de vida. E el hijo foi sanado. Depois vino uma mala notícia. La mala notícia de Norma, sua hija. Sí. Como foi isto? Como que você recebeu? Quando que você recebeu esta mala notícia? Fue que ella nació en la iglesia. Ajá. Ella nació en la iglesia hasta los 3 años. Y de ahí le diagnosticaron apéndice. Y por una cosa caí en el mundo y me retiré de la iglesia. En ese tiempo que yo me retiré de la iglesia fueron alrededor de como unos 3 años. Yo dije, ¿para qué voy a ir si mi hija está enferma? Ajá. Le operaron, pero lo que pasa que con el tiempo ella le diagnosticaron la babysitter dijo que se caía mucho, que le llevara al doctor. Le llevé al doctor y el doctor dice, su niña es hiperactiva. Digo, no, mi niña, dice, su niña es hiperactiva. Yo la estoy mirando y su niña es hiperactiva. Tiene que hacerse un chequeo. Le mandaron a chequear y sale que tenía epilepsia. Incluso temos os análises. Sí. Aí como ponerlos em pantalla? Em pantalla? Existe acá, não? Sí. Ajá. Norma, tenía 6 años. Sí, ella tenía 6 años y tenía deficiencia y era hiperactiva, tenía epilepsia y además de eso, ese es solo de un doctor. Ella tenía asma, tenía alergia, ajá, tenía baja la vista, tenía malos pies, le mandaron unas plantillas tan grandes que no podía ponerse ni los zapatos y, o sea, ella tenía de todo. Con el asma, con la epilepsia, con la alergia. Encima de eso, el doctor me dijo que la epilepsia le estaba provocando un tumor que ella tenía al lado izquierdo del cerebro. Y fue allí
que yo desperté y dije, no, mi Dios, eso no puede ser, yo tengo que volver a buscarte. Entonces, a lo que me dijeron que yo ya tenía el tumor, yo estaba con el diagnóstico de ella, estaba sola porque mi esposo se fue, estaba sola, sin dinero, con mi hija enferma, y yo teniendo que trabajar. Entonces dijo, ¿y ahora? Volví a la iglesia, llegué a la iglesia Foi quando você se acordou. de Dios. É isto. Quantas pessoas, já vou a seguir com você, pero quantas pessoas que se apartaram por causa de uma situação mala? Foi o que passou com a senhora Norma. Já se apartou por causa de um problema, por causa de uma situação mala que empeorou, apartando-se, empeorou. E em la realidade, quando a senhora Norma chegou, e chegou com 3 meses de vida, seu filho com 9 anos, tendo ataques, ella oyó los milagros de la Bíblia. E creyendo em los milagros de la Bíblia, ella sacou força de la debilidade. El tempo passou, era para você se acordar de los milagros em sua vida. Sí. Delante dele problema de sua hija, era para você pensar, não há problema. Deus me librou de la muerte, eu iba a morir, estou viva, mi hijo foi sanado, Deus vai saná-la também. Pero você não pensou nisto, se apartou. Sí, porque yo pensé y dije, no, si Dios existe, no se fuera a operar. Ajá. Pero ahora pienso, digo, tal vez la operación le salvó la vida a ella. Y yo entendí mal. Se apartou na época por isso. Sí, Pero regressou. E quando regressou, ela estava mal. estaba muy mal. Em la cabeça que tinha? Un tumor al lado izquierdo. Tenía epilepsia, asma, alergia, era hiperactiva. Tenía baja la vista y usaba unas plantillas que no le dejaban caminar. Entonces, ¿qué más? Yo dije, Dios, cuando yo regresé, dije, Dios, solo tú puedes solucionar mi problema. Le pedí perdón por haberme retirado porque fui yo quien me alejé. Dije, perdóname, Dios. Pero ahora le digo, traigo a mi hija, que ella nació en tu casa. Ella fue una hija de tu casa, le digo, y ahora quiere volver. Pero ella está enferma, le dije, y yo no quiero una niña enferma. Yo no quiero, si yo te voy a volver a servir, me tienes que dejar sana. Porque yo tuve un hermano que él caía con ataques y él murió. Y de la cabeza le sacaron su cerebro, le cortaron y él había tenido muchos gusanos en su cerebro, fue horrible. Yo veía a mi hermano cuando caía en el hospital, cómo lo hacían, metido cables por aquí, por acá, por la nariz, por su estómago. E você não queria Y yo isso dije, para Dios, sua yo hija. no quiero ver a mi hija así. Yo ya le vi cuando le operaron del apéndice con puros tubos, ella se desmayó y todo. Yo dije, yo no quiero ver a mi hijo otra vez en un hospital. Yo no quiero, peor con un tumor, le dije. No, si te la vas a llevar, que sea ya. Y si me vas a dejar, que sea sana. Así le dije, porque yo... Uma vez mais, você hizo desafio. Sí. Que passou? Al mes le hicieron el chequeo y salió que el tumor desapareció. Não tuvo que operar. No, le hicieron el chequeo para ver cuán grande estaba el tumor y el tumor desapareció. Entonces yo le dije, gracias Dios, pero todavía quedaba el asma, todavía quedaba la hiperactividad, la epilepsia y todavía quedaba la vista. Fue lucha tras lucha. Y yo estaba sola, tenía que trabajar y trabajaba y luchaba y Dios me daba fuerzas para seguir. Y a veces tenía que pedir permiso en los trabajos y yo decía, Dios, ayúdame. Y seguía y le llevaba sus citas y le llevaba todos sus apoyos, estaba ahí. Y además de eso, ella cuando ya fue curada del tumor, ella empezó a tener vueltas pesadillas. Ella no sabía, era muy pequeña, me decía, mami, tengo un cuento malo. Y no me dejaba descansar y yo tenía que el siguiente día que ir a trabajar. Mami, tengo un cuento malo. Y era todas las noches y para mí decía, oh mi Dios, esto no es vida. Y yo llegué, vuelta, conversé con mi pastor y le dije, pastor, mi niña está así, no duerme, no descansa. Y ella decía como a las 2 o 3 de la tarde que alguien venía a hablar con ella. Decía, mami, alguien me está hablando y yo no lo quiero escuchar y me dice cosas feas, me dice que me mate.
Yo digo, pero si no veo a nadie. Ella decía, mami, alguien habla conmigo. Se acuerda? Eram cuentos malos. Sí, ella decía cuentos malos, sí. Aham. Y era así constante. Entonces, en la iglesia le ungieron con aceite y había otro problema más, que ella iba a perder el año en la escuela, que ella no avanzaba por la misma enfermedad de la epilepsia, ella no rendía en la escuela. Entonces el doctor me dijo, yo fui al doctor a decir que ella no rinde, me dijo, es por la epilepsia, ella no va a poder estar en una escuela normal. Ou seja, foi desahuciada. Sí. É isto? Vamos a poner el outro análisis em pantalla, por favor. Esta acá que é, senhora? Eso es que ella tenía la epilepsia y dejó ya de tomar la medicina en el 2014. 2014, ella derrou as medicinas. Sí, Pero epilepsia é por toda a vida. sí. La epilepsia, você regressou, perseverou, isso cadenas, tuvo que lutar, la epilepsia desapareceu. Sí, la epilepsia desapareció. Los tumores desapareceram, ella não tuvo que operar. Ahí dice que salió todo normal en la parte de arriba, dice que salió todo normal el chequeo que le hicieron en la cabeza porque ella andaba cargada a la máquina 3 días, 3 noches. Aham. Entonces le hicieron y salió normal. Le hicieron un video, ahí dice es normal, en la parte de arriba, no sé si Sim, alcanza sim, a um ver. vídeo acá. Sí, Ajá. y en la parte de abajo dice que el hemorragia salió normal, es que el tumor desapareció. El tumor desapareceu, a epilepsia desapareceu, el asma El asma fue después, Ah. fue luchando. desapareceu? Sí, desapareció. Que mais desapareceu? Ella usaba lentes porque no veía bien. Aham. Y cuando le llevé al doctor, el doctor me dijo, su niña ve no 20/20, ella ve 100%, no necesita nada. Entonces ella ve bien, no necesita lentes. Los pies. Los pies ya no usa plantilla, se puede poner cualquier zapato que ella quiera, nomás no se pone tacones porque no le gusta, pero ella Por que não lhe gustam os tacones? que no qué? puede caminar, dice ella. Abre, Norma. Porque siento que me caigo. Ah. Y en la escuela que iba a perder el año, cuando yo conversé con la maestra, porque el doctor me mandó a calificar. Deixa me aclarar uma coisa aqui. Qual é a sua idade? 13 años. 13, és uma ninha grande. Sí, creció mucho. 13 anos. Abre, na escola? En la escuela ella iba a perder el año. Aham. Y me dijo la maestra que le inscriba en la escuela para educación especial, lo mismo el doctor. Dijo, ella no puede estar en una escuela normal, ella tiene que estar en una educación especial. Entonces, en ese tiempo ella estaba con psicólogos y también escribí para la escuela especial que le iban a dar las clases a ella. Y cuando la inscribí, la sorpresa es que ella no calificó. Ella pasó los exámenes. La maestra me dice, ella no hay cómo dar la escuela especial, ella sabe, ella puede. Pues yo digo, ¿y cómo va a perder el año? Entonces la maestra me dice, busque ayuda en la iglesia. Digo, pero a la iglesia que yo voy no hay ayuda como especial para esto. Pero luego digo, voy a conversar con mi pastor. Fui y le dije al pastor, la niña necesita ayuda especial en la escuela y no le quieren dar. Y me mandaron a buscar ayuda en la iglesia, pues es aquí lo que yo vengo, ayúdenme. Y el pastor dijo, la vamos a ungir con aceite, cada que usted venga, hágale ungir con aceite y vamos a orar por ella. Cada que yo iba, le buscaba al pastor y le ungían, y mi sorpresa, que el 4 de abril me dijeron que ella perdía el año, y en junio me dijo la maestra, ella me sorprendió, pasó el año con buenas calificaciones. Y desde ahí está en escuela de honores, hasta ahora. Ou seja, todo cambiou. Dejó los psicólogos, pasó el año, está en escuela de honores, es la segunda del aula. Não tuvo que operar No, porque os tumores desapareceram, el asma. a epilepsia desapareceu, comprovado por la medicina. Vamos a poner em pantalla uma vez mais a prueba de la medicina. Aqui é a prueba que ella se encontra normal desde 2014. Ou seja, todo cambiou. Sí, Pararam de sofrer. sí, ahora puedo trabajar, salimos a pasear, salimos a comer, es una vida diferente, es una ayuda para mí ahora. Norma, que Deus la bendiga. Amén.
Senhora Norma, que Deus la bendiga. Amén.